lo siento, no puedo proporcionar eso. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, las sombras se alargaban sobre la tierra. Jesús, rodeado de sus discípulos, subió a una montaña para orar. Su corazón estaba lleno de compasión por sus seguidores, quienes a menudo se veían abrumados por las pruebas de este mundo. Cuando miren al cielo, dijo el Maestro, recuerden que allí está la morada de mi Padre. En tiempos de incertidumbre, volteen sus ojos hacia arriba, ahí encontrarán paz. Juan 14:2. Los discípulos estaban inquietos, cada uno lidiando con sus propias dudas y temores. Pedro se acercó a Jesús, sus palabras temblando de ansiedad: Señor, ¿cómo podremos enfrentar lo que viene? La carga es pesada, y el mundo se vuelve más oscuro. El Maestro lo miró con ternura, y le respondió: He aquí, he vencido al mundo. No temáis, porque aunque la noche sea larga, la luz siempre vuelve a brillar. Juan 16:33. Mientras pronunciaba estas palabras, una nube se acercó, envolviendo la montaña en una neblina suave. Era un símbolo de la presencia divina, revelando la gloria de Dios. De repente, la voz del Padre resonó desde lo alto: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo 17:5. Los discípulos cayeron al suelo, aterrados y maravillados. El eco de la voz divina llenó sus corazones de reverente temor y esperanza. Al levantarse, Jesús vio la confusión en los rostros de sus amigos. No teman, les dijo. Lo que han visto y oído no es para su condenación, sino para su edificación. La gloria de Dios se revela en la debilidad humana, para que la fortaleza del cielo se manifieste en medio de la tierra. 2 Corintios 12:9. Les dijo que vendrían días de oscuridad y prueba, pero que también vendrían días de gloria y de signos wonders. Mateo 24:29. A medida que descendían de la montaña, una multitud se agolpaba a los pies, clamando por sanidad y liberación. Jesús miró a la multitud, su corazón se llenó de compasión. Mateo 9:36. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, proclamó, y aquellos que tienen fe verán maravillas. Marcos 9:23. Una madre desesperada se abrió paso entre la multitud, su hijo estaba poseído por un espíritu maligno. Jesús, viendo su dolor, se detuvo y se acercó a ellos. ¿Crees que puedo hacerlo?, preguntó Jesús, y la madre, con lágrimas en los ojos, respondió: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Entonces, el poder de Dios fluyó a través de Jesús, y el espíritu maligno fue echado. La multitud estalló en júbilo, alabando a Dios por su asombroso amor y poder restaurador. Mientras la noche caía, los discípulos se reunieron en un pequeño grupo, llenos de asombro por lo que habían presenciado. ¿Qué nos espera?, murmuraron unos a otros. Y Jesús, sabiendo sus pensamientos, los miró y dijo: No se preocupen, que lo que están viendo es solo el inicio de lo que el Padre ha planeado. En los días venideros, la gloria de Dios se manifestará más allá de su comprensión. Lucas 21:27. Así, en la penumbra de la noche, los ecos de promesas divinas resonaban en los corazones de aquellos que seguían al Maestro. Se acercaba el cumplimiento del propósito de Dios, y en el horizonte, una nueva revelación aguardaba para ser desvelada, una que cambiaría el curso de la humanidad. Cuando el tiempo se haya cumplido, el Hijo del Hombre se manifestará en toda su gloria. Mientras la multitud se dispersaba con emoción, los discípulos se sentaron alrededor de Jesús, sus corazones todavía latiendo con la intensidad de la enseñanza reciente. La luna brillaba en lo alto, iluminando el rostro del Maestro con una luz tranquila. No obstante, la paz exterior no podía borrar la inquietud que sentían por dentro. Jesús, percibiendo la carga en el ánimo de sus seguidores, habló nuevamente. Escuchen bien, amados míos, dijo con un tono sereno: hay un tiempo que se avecina, un tiempo de pruebas que estará delante de todos. Serán perseguidos por causa de mi nombre, habrá confusión entre las naciones, y muchos se apartarán de la fe. Mateo 24:10. Los discípulos, alarmados,
comenzaron a preguntarse en sus corazones, ¿cómo podremos resistir? Pero Jesús, con voz firme y llena de esperanza, continuó. No se asusten, porque en medio de este sufrimiento se manifestará un poder que no han conocido. Aquel que permanece en mí, en esos días difíciles, conocerá la verdadera autoridad que proviene de lo alto. Todo el que invoca mi nombre será salvo. Romanos 10:13. Mientras hablaba, Jesús levantó sus ojos hacia el cielo. La presencia de mi Padre está siempre dispuesto a socorrer a aquellos que confían en Él. El aliento de Dios traerá fortaleza a los abatidos, sus lágrimas serán secadas, y los quebrantados de corazón serán restaurados. Salmo 147, 3. Las palabras de Jesús penetraron en el corazón de los discípulos como flechas de claridad. Aunque su futuro estaba lleno de incertidumbre, también lo estaba de promesas de Dios. ¿Ven este camino que les enseño?, preguntó. Es un camino difícil, pero lleva a la vida eterna. No caerán en la desesperación, porque el Espíritu Santo los guiará y recordará lo que les he enseñado. Juan 14:26. De repente, un murmullo recorrió la multitud que se había reunido de nuevo, pues uno de los fariseos, muy respetado entre la gente, se acercó. Maestro, dijo con un tono desafiante, dinos, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús miró al hombre, y un destello de sabiduría brilló en sus ojos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, que es semejante, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Los fariseos se retiraron, avergonzados por la verdad revelada, y Jesús continuó. En los últimos días, muchos que se consideren justos olvidarían este mandamiento. Se amará el engaño y no se guardará el amor verdadero. Pero te digo que en los corazones donde el amor de Dios habita, habrá luz, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Juan 7:38. Mientras las palabras de Jesús resonaban, el clima espiritual en el lugar cambió. La emoción palpable fue reemplazada por un sentido de temor reverencial. Los discípulos se miraron entre sí, comprendiendo que estaban siendo preparados para algo trascendental. He aquí, los días vendrán, pronunció Jesús con tono grave, cuando la gloria de Dios se manifestará en formas que aún no pueden imaginar. Se harán grandes señales en los cielos, y el Hijo del Hombre vendrá en una nube con gran poder y gloria. Lucas 21:27. Los corazones se llenaron de expectación y, al mismo tiempo, de trepidación. La noche avanzaba, y con el misterio del futuro colgando en el aire, sabían que debía haber más detrás de este mensaje divino. ¿Qué más traerá el plan del Padre?, se preguntaron en su interior, con una creciente inquietud de saber y entender. Un nuevo hilo de revelación divina se desplegaba ante ellos, invitándolos a un viaje de fe y descubrimiento sin igual. Mientras la luna continuaba su recorrido por el cielo, iluminando la escena con un resplandor suave y plateado, los discípulos se sentaron alrededor de Jesús con el peso de sus palabras aún resonando en sus corazones. La inquietud sobre el futuro era palpable, pero también había un anhelo por entender más profundamente la verdad que se estaba revelando. Jesús, viendo sus rostros inquietos, les habló nuevamente. Nunca olviden que cada prueba que enfrentarán no es un castigo, sino una oportunidad para manifestar la fe que tienen en mí. Cuando sean llevados ante gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que deben hablar. Lucas 12, 11-12. Esta promesa trajo una luz cálida a sus corazones al recordar que no estaban solos en la batalla. Construyendo una atmósfera de deliberación, el Maestro miraba intensamente a cada uno de sus seguidores. Los que tomen mi cruz y me sigan, aquellos que estén dispuestos a perder sus vidas por mi causa, encontrarán la verdadera vida. No se dejen llevar por el temor, pues a toda prueba seguirán siendo amados y fortalecidos por nuestro Padre. Lucas 9, 23-24.
Un murmullo de esperanza comenzó a surgir entre ellos, y Pedro, movido por el impulso del Espíritu, levantó su voz. Señor, ¿cómo sabremos que estamos en el camino correcto cuando todo a nuestro alrededor se tambalea? La pregunta resonó en el aire como un eco de la duda compartida. Con la calma que tan solo el Hijo de Dios podía tener, Jesús acentuó su mensaje. El camino de la verdad será conocido por su fruto. Observarán que aquellos que son guiados por el amor y que se disuelven en el servicio a los demás, reflejarán la luz de Dios en un mundo sombrío. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Mientras compartía estas verdades, una sombra cruzó su rostro. Recuerden, los días no solo traerán persecución, sino que también será tiempo de gran renovación y avivamiento. Las naciones verán mi gloria, y muchos volverán a mí. Aquellos que creyeron en mí, aun cuando el mundo les dé la espalda, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo. Salmo 1:3. La atmósfera se cargó con expectación, y los discípulos comenzaron a darse cuenta de la grandeza del plan que Dios estaba urdiendo. La lucha por el futuro que se avecinaba también estaba llena de promesas. Jesús les mostró que un día, todas las naciones verán su reino. Prepárense, porque enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 24:31. Al escuchar esto, el corazón de los discípulos se llenó de antorchas de esperanza, pero también un profundo temor reverencial. ¿Acaso somos dignos de tales promesas?, se preguntaron entre murmullos. Oh, sí, exclamó Jesús con fervor. Los que crean y perseveren hasta el final, esos serán salvos. Por esta razón, lo que les estoy diciendo no es solo para este momento, sino para todos los que lleguen a creer en mí por la palabra de ustedes. Marcos 13:13. La noche se tornó en un silencio sagrado mientras la verdad de su mensaje se asentaba en sus corazones. El plan del Padre se desplegaba ante ellos, lleno de promesas y advertencias. Y así, como en días antiguos, lo que vendrá será una prueba de fe y perseverancia. Aquellos que sean fieles recibirán la recompensa de ser llamados hijos de Dios en la grandeza de su reino. Romanos 8:17. Pero a medida que las esencias de su enseñanza permanecían en el aire, una inquietud se apoderó de los corazones. Aún había más por venir. ¿Qué señal mostraremos para saber que estas cosas están por suceder?, se preguntaron entre sí, conscientes de que el verdadero significado de la misión estaba aún por revelarse. En medio de esta expectación, Jesús les miró profundamente, como si viera más allá, y con seriedad afirmó: lo que les revelaré en breve será el secreto de la verdadera victoria. Mientras las estrellas centelleaban en el vasto cielo nocturno, la tensión en el aire se volvió palpable. Jesús, con un semblante que mezclaba compasión y firmeza, continuó hablándoles de lo que estaba por venir. En verdad les digo, se acercan días oscuros, pero también de luz brillante. Son tiempos en que las naciones serán conmovidas y muchos serán llamados a la fe, incluso entre la desesperanza. Mateo 24:6. Los discípulos se miraron entre sí, sus corazones latían con un ritmo entre el temor y la expectativa. Señor, comenzó Juan, su voz temblorosa, ¿quiénes serán los que se perderán en la oscuridad, y quiénes los que hallarán la luz? Muchos vendrán en mi nombre, respondió Jesús, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No se dejen llevar por sus palabras, porque el camino que les muestro es estrecho y difícil, pero es el único que lleva a la vida eterna. Mateo 24:5. A medida que el Maestro hablaba, imágenes de calamidad y salvación se entrelazaban en la mente de cada discípulo. Sofonías de esperanza y advertencia llenaron sus corazones. Jesús prosiguió: habrá guerras y rumores de guerras, pero no se turbe su corazón. El fin no será aún. Mateo 24:6-7. Una brisa suave sopló, como si el mismo cielo estuviera contendiendo el aliento. Más bien, cuando todo esto ocurra, recuerden que no están solos.
El poder de mi espíritu estará con ustedes, y su fe será como ancla en tormenta. Yo les enviaré el Consolador que les guiará a toda verdad, para que sean valientes y testigos de lo que han visto y oído. Juan 16:13. Las palabras resonaron en sus corazones como lava que ardía, inyectando vida y valor. Pedro interrumpió el silencio, su voz ahora más determinada. Pero, Maestro, ¿qué podemos hacer para ser contados entre tus fieles? Queremos estar firmes cuando venga el momento de la prueba. Para esto deben permanecer en oración y vigilia. Porque no saben a qué hora vendrá el ladrón, pero en el corazón del vigilante brillará la certeza de la redención. Mateo 24, 43-44. Jesús miró a cada uno, y con un toque de ternura agregó, y cuando el tiempo se cumpla, los que estén sembrando en lágrimas, cosecharán con alegría. Salmo 126, 5. Mientras las palabras de Jesús llenaban el aire, los discípulos sintieron una conexión profunda con la promesa de su Maestro. Era como si sus corazones fueran intrincados en una danza entre el sufrimiento y la gloria que estaba por venir. La luz plateada de la luna ahora parecía un reflejo de esperanza, guiando su camino adelante. Los volveré a encontrar en la casa del Padre, dijo Jesús con un aire de tranquilidad, y les prometo que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4. La noche avanzaba, y mientras cada uno digería la magnitud de sus palabras, un temor reverencial se apoderó de ellos. ¿Quiénes serán los dignos de este llamado?, musitó Andrés, abrumado por el peso santo de la revelación, a lo que Jesús contestó: los que perseveren, los que no se desmayen ante las pruebas, ellos serán partícipes del banquete en el reino de mi Padre. Pero aún queda un misterio que se revelará. Lo que deben saber es que, en medio de todo, el amor de Dios es el hilo conductor de la historia que estoy tejiendo. Romanos 8:39, con esa declaración, la atmósfera se transformó en un eco profundo. Lo que estaba por venir no solo sería una revelación en el tiempo, sino también un recordatorio del amor inmenso y la soberanía de Dios en cada circunstancia. Los corazones palpitantes estaban ahora llenos de fe, y con la promesa de que todo lo que han pedido en mi nombre, se les dará. Juan 14:14, la noche se cerró con un profundo anhelo por lo que el futuro tenía reservado. Recuerden, el secreto de la verdadera victoria radica en su amor. En cada paso de su caminar fiel, concluyó Jesús, dejando caer las palabras como semillas en un terreno fértil, esperando ser cosechadas en el tiempo divino. Mientras el silencio se asentaba como una manta sobre el grupo, la luna arrojaba su luz plateada, iluminando los rostros de los discípulos, que estaban ahora en un profundo deliberar. Cada uno de ellos estaba sumido en sus pensamientos, rostros marcados por la incertidumbre, pero también por una fe resplandeciente. Fue entonces que Jesús, percibiendo la inquietud en sus corazones, tomó un paso hacia adelante y dijo con voz suave, pero cargada de autoridad: verdaderamente les digo, las pruebas que vendrán serán como el fuego que purifica el oro. En esos días, muchos se desanimarán y otros se apartarán de la fe. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Las palabras de Jesús fueron como el eco de un trueno en la calma. Simón, tomando aliento, se atrevió a preguntar: ¿cómo podremos estar firmes, Maestro, cuando el mundo se tambalee y las esperanzas parezcan desvanecerse? Con una mirada tierna, Jesús miró a cada uno de sus discípulos y explicó: así como el labrador espera con ansias la cosecha de su trabajo, ustedes también deben esperar con fe. Recuerden que cada lágrima que derramen es contada, y cada susurro de oración llega al oído del Padre. Salmo 56:8. La noche se tornó más intensa. Jesús continuó: habrá señales en el cielo y en la tierra, y muchos temerán. Mas ustedes no se turben, porque su redención se acerca. Este es el tiempo para levantarse y alzar la mirada, porque el Hijo del Hombre será revelado en su gloria. Lucas 21:28. A medida que escuchaban, la inquietud en el corazón de los discípulos se mezclaba con esperanza. El futuro pareciera sombrío,
pero la promesa de Jesús iluminaba cada rincón de su alma. Entendieron, de alguna manera, que el dolor y sufrimiento eran parte del viaje que estaban llamados a llevar. No olviden que lo que está reservado para ustedes en el cielo es más precioso que cualquier tesoro en la tierra, les recordó el Maestro, señalando no solo al futuro, sino también al presente. El que se humilla será exaltado, y aquellos que sirven a los demás encontrarán su verdadera grandeza. Mateo 23, 11-12. Las palabras de Jesús resonaban en sus corazones como un acorde sublime, llenos de una fuerza que solo podía provenir de lo alto. Entonces, en un momento de profunda sabiduría, Jesús les habló de una parábola que pronto contarían: un sembrador salió a sembrar su semilla. Algunos granos cayeron en el camino, otros en suelo pedregoso, algunos entre espinas y otros en buena tierra. La semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 100 por 1, Mateo 13, 3-8. Al escuchar esto, los discípulos comenzaron a entender que su respuesta al mensaje del reino sería determinante en el tiempo venidero. Ustedes, mis amigos, son la buena tierra en la que la semilla caerá. Lo que el mundo les presentará no será fácil, pero ustedes deben permanecer arraigados en la verdad que les he compartido, les instó. Mientras el viento soplaba tenuemente sobre ellos, de repente, el aire se volvió aún más denso, como si un velo se alzara, revelando un nuevo misterio. Porque no solo planeó fortalecer su fe, sino que en esos días, el poder de los cielos se manifestará como nunca antes. Yo haré maravillas en el medio de mi pueblo, y muchos no creerán lo que verán y escucharán. Hechos 2, 19-20. Así, la promesa de lo que estaba por venir vibraba en el aire, y Jesús enfatizó: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Hechos 1-8. Sentados en la noche estrellada, las palabras de su maestro resonaron como un tambor sagrado. Los discípulos se miraron entre sí, sintiendo la urgencia y el peso de la misión que se aproximaba. Sin embargo, había en su interior un ardor renovado por la urgencia divina de su llamado, un anhelo de ser parte del plan soberano de Dios, que aún no se había revelado por completo. Y recuerden, concluyó Jesús, en cada prueba serán equipados con poder desde lo alto. Lo que han visto y oído no quedará en el olvido, porque en el ocaso de los días, la gloria de mi reino se manifestará, y aquellos que hayan perseverado verán las maravillas que he preparado. Con esa declaración, se sintieron como si estuvieran al borde de un gran descubrimiento. La promesa de las maravillas de Dios estaba por desplegarse, y lo que cada uno había creído hasta ese momento era solo el principio. En el horizonte se vislumbraba el misterio de lo que el Señor había reservado para aquellos que se mantuvieran firmes en la fe. Los corazones latían con intensificación mientras se preparaban para el desenlace de su historia en el divino plan de Dios. La noche se fue convirtiendo en un suave matiz del amanecer, cuando una brisa fresca acarició el rostro de los discípulos. Jesús, sintiendo la ansiedad creciente entre ellos, hizo un gesto para que se acercaran un poco más. Sus miradas se fijaron en él, buscando respuestas a las incertidumbres que los rodeaban. Mis amados, comenzó con un tono sereno, es en la fragilidad humana donde Dios se manifiesta con mayor grandeza. Las pruebas que han de venir no son solo juicios, sino también oportunidades. Oportunidades para que el conocimiento de mi amor se extienda y para que, mediante el sufrimiento, se forje una fe más sólida. En su corazón ardía la verdad de sus palabras, y Jesús continuó relatando historias de fe de aquellos que habían enfrentado adversidades antes que ellos. Recuerden a Job, que en su aflicción jamás renegó de su Creador, expresó con fuerza, y fue en su sufrimiento que vio la gloria de Dios. También les contaré sobre la fe de la mujer cananea, que no desistió de buscarme a pesar de las dificultades. Su persistencia le trajo la recompensa que anhelaba. Oh mujer, grande es tu fe, le dije. Y así será con ustedes también. Mateo 15:28. Simón Pedro, con el espíritu indomable que lo caracterizaba, se adelantó y con voz entrecortada preguntó: Maestro,
¿Cómo podremos mantenernos firmes en esos días tan oscuros? La oscuridad se cierne sobre nosotros, y el temor amenaza con invadir nuestros corazones. Pedro, respondió Jesús, ahora con una mirada firme, deben sumergirse en la Escritura y en la oración. En su corazón, lleven siempre la luz de la verdad. Recuerden las palabras del profeta Isaías: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40 horas y 31 minutos. El temor no es su aliado, sino la confianza en el poder de Dios. Cada uno de los discípulos empezó a sentir que la luz de la verdad comenzaba a penetrar sus corazones. La fe se avivaba en ellos, y la promesa del Señor les llenaba de un nuevo fervor. Estos tiempos que se acercan, prosiguió Jesús, no solo estarán marcados por aflicciones, sino también por la manifestación de milagros y portentos. Estarán por ver a los ciegos recibir la vista y los cojos caminar. Será un tiempo en que el cielo se inclinará para atender las súplicas de su pueblo. Hechos 2:19, Él les recordó cómo había sanado a innumerables personas, y cómo esos actos eran solo el preliminar de lo que vendría. Con cada milagro, más personas serían atraídas al reino, al igual que una polilla es atraída a la luz. Y así en el ocaso de los días, el poder de Dios será derramado sin medida sobre aquellos que calladamente han esperado, les dijo, su voz resonando con la certeza del cielo. El asombro llenó el aire cuando Jesús concluyó: por eso, a pesar de la oscuridad que pueda cernirse, sean la luz del mundo. Manténganse firmes y con coraje. Porque en esos días, cuando las tribulaciones parezcan inaguantables, su victoria se viene acercando, y lo que al hombre parece imposible, a Dios le será posible. Lucas 18:27. Los discípulos estaban al borde de un acontecimiento trascendental. El tiempo había llegado para que el plan divino comenzara a desplegarse a través de ellos. Una carga renovada de esperanza y coraje los envolvía, mientras miraban a su Maestro. Y cuando todo esto ocurra, concluyó Jesús, recuerden que mi Espíritu estará con ustedes, guiándolos en su camino. Porque aún en los momentos más oscuros, no estarán solos. Yo estaré con ustedes, hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos. Las palabras de Jesús resonaron profundamente en su ser, pues cada uno entendió que la fe y la perseverancia eran la clave para abrazar el futuro que el cielo había orlado con tesoros de bendición. Mientras la luz del alba comenzaba a asomarse en el horizonte, una inquietante revelación se apoderó del grupo. La profunda expectativa de lo que vendría comenzaba apenas a revelarse. La senda de gloria trazada por Dios estaba lista para ser pisada, y así, en la quietud de la mañana naciente, un nuevo misterio se acercaba, clamando su atención. Pero recuerda, dijo Jesús en un susurro cargado de sabiduría, que aquellos que sean capaces de ver lo invisible, con fe en sus corazones, recibirán mucho más de lo que pueden imaginar. Porque hay una bendición que está por venir, que va más allá de su entendimiento. El cielo empezó a abrazar el horizonte, y el fulgor de la luz matutina iluminaba el camino. Los discípulos, con el corazón en un hilo, sentían una mezcla de esperanza y temor. Jesús, intuyendo su inquietud, les llevó a un lugar apartado, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ahora escuchen, mis amados, dijo él con autoridad, se acercan tiempos de gran prueba, pero también de gloriosa revelación. En estos días, cada uno de ustedes será llamado a desempeñar un papel que marcará la historia. ¿Se han dado cuenta de que lo que está en juego no es solo su destino, sino el de toda la humanidad? Los hombres miraron a su alrededor, sintiendo el peso de las palabras del Maestro. Como el siervo fiel, continuó, deben estar preparados. Cada uno de ustedes es como el oro en el fuego, y aunque la fragua es dolorosa, allí es donde la pureza es forjada. 1 Pedro 1:7. Jesús se detuvo un momento, observando las reacciones de sus discípulos. Recuerden, agregó en un tono más suave, mi amor es un manantial que nunca se seca. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si permanecen en mí, darán mucho fruto. Juan 15:5.
Las imágenes de la vid y sus ramas resonaron en su mente, y la verdad de esa metáfora les ofreció consuelo. Luego, un murmullo se extendió entre los apóstoles. Tomás, quien siempre había sido cuestionador, levantó su voz. Maestro, ¿cómo podremos ser fieles en medio de la adversidad? A veces el camino parece incierto, y el miedo actúa como una sombra que nos persigue. Tomás, o de poca fe, respondió Jesús con ternura. La incertidumbre es parte de la vida, pero también lo es el poder de mi palabra. Tengan en cuenta las promesas que han recibido, ellas son su refugio. No olviden que, así como el sol se levanta después de la noche, así también la luz de Dios se manifestará en ellos en los días oscuros. Salmo 30, 5. Las palabras de Jesús comenzaron a resonar en sus corazones como música divina, despertando la fe que a veces yacía dormida. Y en ese día, continuó Jesús, ustedes serán mis testigos, no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. La enormidad de esa responsabilidad se posó sobre ellos, y un murmuro de asombro y expectación recorrió el grupo. Los que creen en mí, realizarán obras aún mayores que las que yo he hecho. Juan 14:12, dijo, elevando su voz. El poder de mi espíritu será derramado sobre todos los que clamen a mí. Pero deben estar preparados, la venida de esos tiempos traería tanto gloriosas manifestaciones de mi poder como serias tentaciones del enemigo. Los discípulos sintieron como si se abriera un abismo de revelación ante ellos. Cada uno, en sus corazones, comenzaba a forjar una nueva identidad, una de bajo la promesa del Salvador, una que no se deterraría bajo el peso del sufrimiento que pudieran enfrentar. Hoy, les dejo esta encomienda, continuó Jesús, que en los momentos de desesperación, se acuerden de mis palabras. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Las llamas de la fe no pueden apagarse. Perseveren, porque aún las piedras gritarán si ustedes callan. Lucas 19:40, cuando finalizó, una atmósfera de reverencia envolvió el grupo. Estaban ante su Maestro, ante la promesa que habría de cumplirse. Sin embargo, una advertencia vibrante fluyó de sus labios. Les digo esto, el tiempo se acerca, y vendrán muchas cosas que aún no comprenden. Lo que está en el corazón de Dios para ustedes es más grande que todo lo que puedan imaginar. Y habrá señales en el cielo y en la tierra, así que oren sin cesar, y estén siempre listos para lo que viene. Mateo 26:41. Mientras Jesús hablaba, se dejó caer un silencio sagrado entre ellos, como el eco de un misterio divino aún por revelar. El sol se alzaba, marcando el inicio de un nuevo día, y con él, un inicio de un propósito eterno. Recuerden, jóvenes míos, concluyó Jesús, que uno que se aferra a la esperanza y vive por la fe será alentado a ver lo que viene. Y ahí, en medio de su viaje, descubrimiento por descubrimiento, se va a revelar la verdad que ya ha sido predestinada. Sigan adelante, porque la gran revelación del amor de Dios está aún por venir. Y así, el aire se llenó de un anhelo contenido, dejando a cada uno con el corazón palpitante, ansiosos por desentrañar el plan soberano que se asomaba en el horizonte de sus vidas. Mientras el viento suave acariciaba los rostros de los discípulos, Jesús se dirigió a ellos, su mirada llena de profundidad y compasión. Levántense. El camino hacia adelante no será fácil, pero con cada paso que den, la gloria de Dios se manifestará en su vida. Este es un tiempo de preparación, un tiempo de vacío y de llenura. Necesitarán aprender a depender no de sus propias fuerzas, sino de la esencia de quién soy yo. Las palabras de Jesús penetraban en sus corazones como una espada de dos filos. A sus pies, la hierba húmeda por la brisa matutina parecía rendirse ante su presencia. Es necesario que yo me vaya, para que el Consolador venga, anunció él con solemnidad, su voz resonando de manera potente. Él les recordará todas las cosas que les he dicho, es por medio de él que su fe será fortalecida, y sus miedos, disueltos.
La promesa del Espíritu Santo iluminó sus caras con una mezcla de temor y esperanza. No se turbe su corazón. Ni tengan miedo. El mundo se agitará, pero ustedes, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Pedro, impulsado por su fervor, levantó la mano. Señor, ¿y qué pasará con aquellos que se opongan a nosotros? ¿Qué harán los líderes de nuestro pueblo? Escucha, Pedro, respondió Jesús, los hombres siempre buscarán el control en lugar de la verdad. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Mateo 10:28. La fría brisa cargaba el peso de sus advertencias, el peligro estaba al acecho, y la supervivencia espiritual dependía de su resolución. Los perseguirán, los encontrarán, y muchos no querrán escuchar su mensaje. Pero en aquel día, yo estaré con ustedes, y les daré boca y sabiduría de la cual ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Lucas 21:15. Las palabras de Jesús se convirtieron en un manto de protección, y empezaron a sentirse edificados en la fe que se les requeriría. Ustedes serán mis testigos, reiteró, enfatizando el poder de su misión. Serán como una luz en la oscuridad, y aunque se levantarán contra ustedes, no serán derrotados. Recuerden que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24:35, mientras la luz del sol se deslizaba sobre su piel, las palabras del Maestro comenzaron a entrelazarse en su interior, resonando verdades eternas en sus almas. La idea de ser portadores de tal mensaje los llenaba de temor, pero también de una fuerte determinación. Y miren, continuó Jesús, en aquellos días finales, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de pueblos, confundidos por el ruido del mar y de las olas. Lucas 21:25. El estremecimiento de un misterio aún por desvelarse recorrió el corazón de los apóstoles. Los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de lo que sobrevendrá al mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21:26. Cada uno de ellos sintió el peso de la historia que cargaban. Sin embargo, la mirada de Jesús se iluminó. Pero ustedes, cuando vean estas cosas, alcen sus cabezas, porque su redención está cerca. Lucas 21:28. La esperanza comenzó a germinar en sus corazones cansados. Estoy enviándolos a ser heraldos de este mensaje, lo que los hombres no entienden será revelado a ustedes. El propósito mío está en sus manos. Ahora, más que nunca, deben unirse en oración y comunión. Entonces, con un gesto, Jesús extendió sus brazos, y el aire se volvió vibrante con una presencia divina. Lo que viene es un misterio, y una profunda revelación será desatada cuando menos lo esperen. Pronto, una convicción transformará sus corazones y los llevará a caminar en la plenitud. Las palabras de Jesús dejaron a todos en un estado de asombro y contemplación. Celestialmente, respondían a su llamado. Y en ese momento, sus vidas estaban a punto de entrelazarse con el divino plan que se desplegaría ante ellos. Preparen sus corazones, porque el tiempo está cerca. Lo que ustedes no saben, ni imaginan, es que su vida será el hilo de un grandioso tapiz de redención que marcará la historia. La gloria de Dios aún no se ha revelado en su totalidad, hija mía. Romanos 8:18. Así, la atmósfera fue impregnada con una mezcla de anticipación y reverencia, dejando un eco de la promesa que aún estaba por descubrirse en el futuro. ¿Estarían los discípulos prontos a abrazar el camino difícil que les esperaba? La revelación de Dios nunca había sido tan cercana, y su soberano plan comenzaba a gestarse. Con el sol ya elevado en el cielo, la atmósfera estaba impregnada de un renovado sentido de propósito. Jesús, después de haber compartido sus enseñanzas con sus discípulos, sintió que había llegado el momento culminante. Mis amados, comenzó, el tiempo de la cruz se aproxima, y es esencial que entiendan lo que esto significa para ustedes y para el mundo.
En el sacrificio que pronto haré, no será solo mi vida la que se entregará, sino la esperanza misma de toda la humanidad. Juan 3:16. Los discípulos, con corazones llenos de temor y reverencia, se miraron entre sí. Pedro, mostrando una vez más su carácter impulsivo, exclamó, «Nunca, Señor. No permitiré que eso ocurra». Pero Jesús, mirando a Pedro con compasión, le respondió, «Detente, amigo mío, porque lo que tiene que suceder es parte del plan eterno. La gloria de Dios no puede manifestarse sin primero atravesar la oscuridad. Recuerda que, después de la noche, vendrá el amanecer». Salmo 30:5. La carga que llevaban era pesada, pero Jesús las aligeró en su amor. No se sientan abatidos. Lo que enfrentemos no será en vano. Cada lágrima que derramen, cada sufrimiento que soporten, será transformado en gloriosa victoria. Romanos 8:18. Las palabras de esperanza brotaron de su ser, palpitando en el aire como promesas vivas. Entonces, Jesús se arrodilló, rodeado por sus discípulos. Oren conmigo. Esta noche no es solo otra noche, es un tiempo de ferviente intercesión. Lo que vendrá necesita ser enfrentado con oración y unidad. Deben permanecer vigilantes, porque la tentación se acercará. Mateo 26:41. A medida que se unieron en oración, un profundo silencio se posó sobre ellos. Era como si el cielo mismo estuviese escuchando y preparándose para el acto divino que estaba por suceder. Una luz brillante los envolvió, y una vez más la voz del Padre resonó como un trueno en sus corazones. «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Mateo 17:5. Fue entonces que Jesús, sintiendo el intenso peso de lo que estaba por venir, les aseguró con ternura, «No tengan miedo, porque el amor del Padre prevalecerá, incluso en medio del dolor. Seré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Cuando la oración concluyó, el momento culminante se acercaba. «Ahora es el tiempo, es hora de que cumplamos la obra que fue comenzada», dijo Jesús, levantando su mirada al cielo. Fue llevada la hora señalada para los eventos que cambiarían el curso de la historia. La traición, la crucifixión y la gloriosa resurrección estaban a la vuelta de la esquina. Las sombras comenzaron a alargarse, como si el mundo mismo se preparara para el impacto inminente. «No se amedrenten», les dijo Jesús. «Después de la oscuridad, habrá luz, después del lamento, habrá alegría. Cada uno de ustedes, llevando este mensaje de esperanza, será como faros de luz en la oscuridad». Lucas 8:16. Los discípulos, inspirados por su maestre, sintieron que la energía del cielo reinaba en sus corazones. Con determinación renovada, salieron hacia el mundo, armados no solo con el mensaje del Evangelio, sino con la promesa de que su sacrificio llevaría vida y redención a todo aquel que cree. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia, la proclamación de las buenas nuevas a todas las naciones. Mientras Jesús se dirigía al monte, llevando su propia cruz, la multitud se preguntaba, ¿quién es este que lleva consigo la esperanza de las multitudes? Sin embargo, después de su muerte y resurrección, ante la tumba vacía, la respuesta sería revelada en todo su esplendor: Él es el Salvador, el Hijo de Dios, quien trae vida eterna a todos los que confían en Él. Finalmente, la promesa gloriosa se cumplió: «He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Y así, la historia se cerró, con la esperanza del reino de Dios ya comenzado en sus corazones y el desafío de vivir en la luz del amor de Cristo. Siendo seguidores firmes, llevaron su cruz con gozo, y en medio de las tribulaciones, cantaron himnos de alabanzas, testificando que en cada dolor había un propósito divino, y en cada lágrima, la redención se haría visible. Ahora, queridos amigos, es su momento de unirse a esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias bíblicas exclusivas. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas escuchen este mensaje de esperanza. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y convertirse en portadores de luz en este mundo que tanto necesita del amor de Dios.